La política nacional realmente tiene exponentes trascendentes que marcan hitos, que marcan historia y que marcan conductas fundamentalmente. Y uno de ellos es el doctor Juan Manuel Casella, Cachi Casella para los amigos, que fue diputado nacional, ministro de Trabajo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y un exponente fiel de lo que significaba el Alfonsín en el momento de asumir la presidencia de la República. Y siempre es un gusto conversar con él. Primero, gracias por venir, Cachi. Al contrario, gracias por invitarme. Pero por favor, es un gusto. Es decir, ¿cómo te sentís en este contexto político del país? Me siento profundamente preocupado. Creo que el gobierno nacional específicamente, está desaprovechando una oportunidad histórica desde el punto de vista económico, nos está complicando la convivencia desde el punto de vista político y genera un clima de confrontación que la Argentina va a pagar caro con el tiempo. Yo estoy preocupado, ya soy un hombre grande, pero tengo un profundo compromiso con el país, tengo familia, tengo amigos y por lo tanto me preocupa cómo se desarrolla todo esto. ¿Por qué digo que están perdiendo una oportunidad en el campo económico? Porque difícilmente la Argentina encuentre otra coyuntura tan favorable como la que encontró en estos últimos 10 años en el plano económico, con precios internacionales muy altos, con tasas de interés bajísimas, es decir, un marco internacional que nos favoreció después de casi un siglo. En segundo lugar, frente a esa realidad, no hay planificación, no hay previsión, no hay desarrollo del futuro, no hay aprovechamiento de los recursos para cambiar la matriz económica, para convertirnos en un país de primera dimensión, que podemos hacerlo por el territorio que tenemos. En el plano político, la dialéctica de la confrontación nos lleva a disminuir la calidad de la democracia. La democracia debe ser entendida a partir del principio de tolerancia. Hay democracia en la medida que yo admito que vos pienses algo distinto de lo que pienso yo. Y vos tenés todo el derecho de hacerlo y a lo mejor tenés razón. Este gobierno cree que monopoliza la razón, que es un traidor cualquiera que piensa distinto y sanciona por vía directa e indirecta a quienes piensan distinto. Y en tercer lugar, hay un problema moral grave, porque nos encontramos frente a un marco de corrupción impune que deteriora el promedio moral de la sociedad argentina y hace que la gente pierda la fe en la política, la fe en los gobernantes, la fe en los partidos, porque todo parece armado para proteger a los corruptos, que son públicos y notorios. Ahora, hiciste un resumen muy generoso, en pocas palabras, de lo que ocurre realmente en el país, pero este asunto de la confrontación, este asunto de la división, este asunto de la pelea continua, a lo mejor está hecha a propósito justamente para mantenerse. Bueno, está hecha a propósito desde más de un ángulo. Primero, la presidenta de la República y también Néstor Kirchner tienen una propensión al autoritarismo, a la concentración de poder, que proviene de su cultura y proviene también de su experiencia gubernativa en Santa Cruz, donde eran patrón y sota, donde disponían. ¿Por qué? Porque el 50% de la población depende del cargo estatal, del puesto estatal, y por lo tanto el que gobierna es dueño de vida y patrimonio. Esa experiencia la trasladan al gobierno nacional y la fundamentan en algún análisis teórico, Laclau específicamente, que parte de un viejo análisis de un jurista alemán, Carl Schmitt, que en su momento había establecido la dialéctica amigo-enemigo como fundamento de la política. Por lo tanto, hay, por un lado, una vocación autoritaria que se nutre de ese razonamiento y hay un apoyo teórico que lo fundamenta. Pero en la práctica, esto nos lleva a una sociedad dividida, que está dividida desde el punto de vista social porque hay un 30% de pobres y excluidos, y se está dividiendo definitivamente desde el punto de vista político porque el gobierno insiste en plantear la confrontación como un único método de acción. Por eso el éxito nacional de la figura de Francisco, de Bergoglio concretamente. Porque Bergoglio, por supuesto, constituye un orgullo para los argentinos tener un papa de nuestra nacionalidad, pero además viene con un discurso, con una propuesta que es totalmente distinta. Bergoglio habla de diálogo, habla de pacificación, habla de entendimiento, habla de
discusión abierta y que colectiva. Que no difiere de lo que cuál era su actuación a como arzobispo. Obviamente, ese es uno de los méritos. Él no hace como papa otra cosa de la que preconizaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Así es. Por lo tanto, ahí aparece una confrontación, una diferenciación muy neta que la gente percibe. Y yo creo que si seguimos por este camino vamos a establecer diferencias de fondo que son artificiales porque obedecen a una necesidad estratégica de concentrar poder, pero que nos van a perjudicar enormemente nuestro nivel de convivencia, que ya nos están perjudicando. Yo quiero separar un poco lo de Francisco y quiero, porque es un tema aparte, pero sí volver un poco a todo esto que es lo que está ocurriendo en el país, fundamentalmente con este avasallamiento por parte de un segmento particular que es la cámpora, frente a todos los estamentos que tienen que ver con todos los organismos que de algún modo generan dinero. En todos los organismos que generan dinero han puesto gente de la cámpora. Es una operación deliberadamente planificada y ejecutada. Ocupar los espacios del Estado donde se manejan recursos. Me parece que eso no puede ser discutido, es evidente, es notorio, está claro. Y me parece que esto apunta a una manera de entender el poder. Cuando la presidenta dice vamos por todo, se refiere a todo, no solamente al poder del Estado, al poder institucional, el poder que le otorga la ley por ser presidenta de la República. Se refiere al poder integral, incluyendo el poder económico. Y no se trata solamente de la cámpora instalada en los sectores del Estado que producen recursos. Se trata también de un grupo de empresarios, amigos del poder, seguramente socios del poder. Yo no tengo el contrato para firmarlo, pero tengo la convicción de que son socios del poder, que están utilizando sus vinculaciones con el gobierno para ampliar el marco de sus empresas, no solo en los sectores que originalmente ocupaban, sino en cualquier otro. López, por ejemplo, es un caso típico y da la casualidad que las dos únicas industrias que crecieron extraordinariamente en los últimos 3 años fue la industria del juego y la industria de la gran minería. Y me parece que ahí el gobierno, la presidenta de la República y antes su marido, tienen una propensión a generar espacios para que sus empresarios amigos se apoderen de todo lo que puedan. Fíjate que ese todo implica también ir contra la justicia. Es decir, hay exponentes muy claros como la Procuradora General del Tesoro que se ha expuesto o que ha hecho manifestaciones que ya por el solo hecho de haberlas hechas merecía juicio político, directamente, porque se tira contra la Corte de una manera infernal o contra los jueces. Y por el otro lado hay una legisladora que también, Diana Conti, sí, que se expresa de manera similar. Lo que de algún modo amerita que alguien tiene que salir a decir, señores, esto no es posible. Esto forma parte de un concepto del poder que está vinculado con la eliminación de los límites. Quiero todo el poder para mí, pero además lo quiero sin controles de ningún tipo. Por eso los organismos de control, con excepción de la Auditoría General de la Nación, están mediatizados, están congelados, están paralizados. En el caso de la Corte, fíjate vos que la designación de esta Corte es responsabilidad directa de Néstor Kirchner y que en algún momento fue una razón para elogiarlo aquí. Absolutamente, yo fui uno de los que elogié en ese momento. Pero todos nosotros, incluso la oposición, cuando nos preguntaban qué ven de positivo, decíamos la nueva Corte. Porque la nueva Corte implicaba una ruptura muy fuerte con aquella Corte menemista que estaba al servicio del Poder Ejecutivo. Y si ahora la Corte termina pagando sus propias virtudes frente al Poder Ejecutivo actual, porque el Poder Ejecutivo ya no tolera una Corte autónoma. ¿Y por qué no la tolera? Porque quiere todo el poder, pero fundamentalmente porque quiere la impunidad. Porque quiere garantizar que los corruptos pasen por el poder, se enriquezcan y se vayan del poder sin consecuencias. El caso de Vudú es típico y realmente desde el punto de vista de la imagen internacional de la Argentina, un vicepresidente de esta catadura es una exposición al ridículo internacional. Ahora, de todos modos, independientemente, todo contribuye a que efectivamente esto quiera o pretendan realizar. De ahí las modificaciones que se han hecho al proyecto de Código Civil y Comercial,
donde se ha eliminado justamente lo que se había introducido como reforma para que directamente los representantes del Estado paguen por los supuesto, excesos. se establece la irresponsabilidad legal de la Absolutamente. función pública. Y eso es un retroceso en términos democráticos y republicanos, no solamente en términos democráticos, en términos republicanos también. Porque la República exige, la primera característica de la República es la responsabilidad de los funcionarios públicos. La responsabilidad legal, la responsabilidad jurídica de los funcionarios públicos. Y el proyecto de Código Civil que ha mandado el Ejecutivo, no el que redactó Lorenzetti, el que ha mandado el Ejecutivo, excluye a los funcionarios públicos de la responsabilidad. Absolutamente, modifican, vuelve al estado anterior. Exactamente. O se rija por las normas ya estatuidas. De todos modos, yo voy a proponerte un corte comercial y después continuamos porque es interesante conversar algo de lo de Francisco. ¿Cómo no?